En la sinagoga enseñó Jesús la manera de celebrar el sábado. Trataba de esto el pasaje de Isaías que hoy leía. Cuando así estaba enseñando, miró y señaló a la zanja honda que corría en torno de la ciudad, al borde de la cual estaban pastando los asnos en que habían viajado. Si uno de estos asnos cae en la zanja, ¿podrían sacarlo para que no perezca? Ellos callaron. Preguntó si eso lo pueden hacer con un hombre. Callaron. ¿Permitirían ellos que les favoreciesen en el cuerpo o en el alma en día sábado? ¿Es lícito hacer una obra de misericordia en día sábado? También callaron. Ya que calláis, debo concluir que vosotros no tendréis nada en contra. ¿Dónde están los enfermos que pidieron ayuda delante de la sinagoga? Traedlos aquí. Y como no quisieran hacerlo, dijo: como no lo queréis hacer, lo haré por mis discípulos. Entonces se consultaron entre ellos e hicieron venir a los enfermos. Ana Catalina Emmerich, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Época cuarta. Desde la conclusión de la primera Pascua hasta la prisión de Juan Bautista. 48. Jesús en Genebris. Se dirigió Jesús a Genebris para la fiesta del sábado. Esta ciudad es tan grande como Münster. Está como a media hora desde la altura del campo donde estaba Jesús hacia el oriente, en una ladera con jardines, baños y lugares de recreo. Del lado de donde venía Jesús estaba fortificada con zanjas profundas de agua cavada en piedras. Después de la media hora de camino, llegó Jesús con sus discípulos a las murallas y las torres de la puerta de la ciudad. Habían llegado hasta allí varios discípulos de los alrededores y estaban como 12 cuando entró en la ciudad. Estaban reunidos muchos fariseos, saduceos y herodianos para el sábado. Se habían propuesto tender lazos a Jesús con preguntas y decían entre sí que en pequeños lugares era difícil hacerlo porque allí se mostraba más osado, pero que aquí, entre ellos, no iba a hacer lo mismo. Estaban seguros de su triunfo. Por causa de esta disposición que llevaban, los más de los presentes se mantuvieron quietos y no hicieron demostración alguna de su venida. Entró sin ruido en la ciudad y los discípulos se lavaron los pies en un lugar fuera de la sinagoga. Los escribas y fariseos estaban reunidos en la sinagoga y recibieron a Jesús sin demostraciones, con fingida reverencia. Entró sin ruido en la ciudad y los discípulos le lavaron los pies en un lugar fuera de la sinagoga. Los escribas y fariseos estaban reunidos en la sinagoga y recibieron a Jesús sin demostraciones, con fingida reverencia. Le dejaron leer y explicar. Jesús leía a Isaías y explicaba. Eran los puntos de 54, 55 y 56, y se trataba de cómo Dios establece su iglesia, cómo la quiere edificar costosamente, cómo todos deben acudir y beber las aguas, y los que no tienen dinero, que acudan y coman pan. Se esforzaron por saciar su hambre en la sinagoga, pero allí no había pan, y la palabra de su boca, del Mesías, debía completar su obra. En el reino de Dios deben los extranjeros, los paganos, trabajar también y ser fructíferos si tenían la fe. Llamó a los paganos cortados de la rama, porque no tenían parte de la descendencia del Mesías, como los patriarcas. Jesús explicó todas estas cosas con relación con su reino, con la iglesia, con el cielo. Comparó también a los maestros presentes de los judíos a perros mudos, que no vigilan, sino que comen, engordan y se divierten. Entendía a los herodianos y saduceos, que solo espiaban y, sin ladrar, asaltaban a las gentes y al mismo pastor. Su enseñanza fue muy severa y muy oportuna.
Por conclusión, leyó a Moisés 5, 11 a 29, de la bendición y de la maldición, desde Garazim y Ebal, y mucho sobre los mandamientos y sobre la tierra prometida. Todo se refería al reino de Dios. Un herodiano se adelantó y preguntó con mucha reverencia de cuántos sería el número de los que entrarían en su reino. Querían, con esta pregunta, ponerlo en apreturas, porque, según ellos, todos los circuncidados tendrían parte, y, según él, había hablado de circuncisos y de paganos, y reprobaba a muchos judíos. Jesús no tocó directamente el punto de la pregunta, sino que enseñó en torno de la misma, llegando a un punto que hizo inútil la pregunta. Les respondió con otras preguntas. ¿Cuántos de los judíos del desierto entraron en la tierra prometida? ¿Acaso habían pasado todos por el Jordán? ¿Cuántos en realidad habían poseído la tierra prometida? ¿La habían poseído toda? ¿No la habían poseído acaso en parte con los paganos? ¿No habían sido nunca desalojados de ella? Les dijo también que nadie entrará en su reino sino por el camino estrecho y la puerta de la esposa. Me fue mostrado que esta puerta era María y la Iglesia, en la cual somos renacidos por el bautismo, y de la cual nació el esposo, para que Él nos lleve a la Iglesia, y por medio de la Iglesia a Dios. Contrapuso el entrar por la puerta de la esposa al entrar por alguna puerta lateral. Era una comparación como la del buen pastor y la del mercenario. Juan 1. Repitió que solo por esa puerta era la entrada. La palabra de Jesús en la cruz, antes de su muerte, cuando nombró a María, madre de Juan, y a Juan, hijo de María, tiene un significado misterioso con este renacimiento por la muerte de Jesús. No pudieron esa tarde reprocharle nada, y en realidad se habían preparado para la conclusión del sábado. Es una cosa notable la que observo en estos hombres. Cuando están juntos, se glorían y tienen por seguro que pondrán en apuros a Jesús por su enseñanza. Y cuando están en su presencia, no atinan a decir nada. Se muestran admirados y callan, parte por admiración y por otra parte por la ira que los domina. Jesús dejó la sinagoga muy tranquilo y le llevaron a una comida con un fariseo, donde tampoco fueron capaces de hablarle nada reprensible. Les contó aquí una parábola de cierto rey que preparó una comida e invitó a los comensales para determinada hora, y a los que llegaron tarde no los dejaron entrar. De aquí se fue a dormir a casa de un fariseo conocido de Andrés. Este hombre recto había defendido a los discípulos, entre ellos a Andrés, los cuales habían sido citados ante el juicio después de la Pascua. Su defensa fue eficaz. Este hombre, de poco tiempo de viudo, no era anciano aún, y más tarde se juntó con los discípulos. Su nombre era Dinocus o Dinotus, y su hijo de 12 años se llamaba Josafat. Su casa está fuera de la ciudad, por la parte del oeste. Jesús había entrado en la ciudad por el mediodía, pues había caminado por la altura de Dotaín, más al mediodía que Genebris, y después vuelto a ese mismo paraje. La casa del fariseo estaba en el oeste y la casa de Natanael al norte, hacia Galilea. Hoy he visto que Herodes, después de la entrevista que tuvo con Juan, mandó a un empleado que hablara con suavidad al pueblo amotinado y le dijera que no tuviera temor por causa de Juan, y que volvieran tranquilos a su casa, que se encontraba bien de salud y tenía buen trato, que Herodes solo quería tenerlo más cerca de él, y que si persisten en sus tumultos, podrían perjudicar al mismo Juan y hacerlo sospechoso. Que se volvieran a casa, pues pronto volvería a aparecer de nuevo para bautizar en el Jordán. Como también llegaron los mensajeros enviados de Jesús, la gente se fue dispersando, aunque Herodes se mantuvo en grande ansiedad y temor. La ejecución de los adúlteros en Jerusalén despertó en todos el recuerdo de su propio adulterio, y se decía en alta voz que había tomado preso a Juan, porque decía la verdad
y sostenía el derecho por causa de cuya transgresión habían sido ejecutados aquellos de Jerusalén. Además oía decir los prodigios y las enseñanzas de Jesús, que quería venir al Jordán para enseñar. Estaba en grande temor pensando que con esto se levantaría aún más el pueblo, y con esta agitación he visto que celebró una reunión de fariseos y herodianos para ver cómo podrían detener a Jesús. La conclusión fue que envió a 8 de ellos a Jesús con el encargo de decirle buenamente que se detuviera en la Alta Galilea y del otro lado del mar de Galilea, y allí enseñar e hiciese prodigios, y no pasase al territorio de Herodes en Galilea, ni bajara al Jordán, en la comarca del mismo rey. Que le recordasen el caso de Juan, que Herodes podría fácilmente verse obligado a juntarlo con Juan en la misma prisión. Esta misión salió hoy mismo para la Alta Galilea. A la mañana siguiente enseñó Jesús de nuevo en la sinagoga, sin mayores contradicciones, pues pensaban asaltarlo con preguntas recién en la enseñanza de la tarde. Jesús enseñó sobre Isaías y Moisés 5. Vino también la oportunidad de enseñar sobre la manera digna de celebrar el sábado, y habló mucho tiempo sobre ello. Los enfermos de esta ciudad no se atrevieron a presentarse para pedir salud. Tanto habían sido atemorizados por los adversarios. Jesús habló en la sinagoga para que lo oyeran los espías, del mensaje que enviaba Herodes a él. Cuando vengan, digan a esos zorros que le lleven esta noticia al zorro, que no tenga cuidado por él y que prosiga y cumpla el designio que tiene contra Juan, que él no se detendría por consideración alguna y enseñaría a donde tuviese misión de hacerlo, en cualquier lugar y en Jerusalén, si fuera necesario, que él cumpliría su misión para dar cuenta de ella ante su Padre Celestial. Los oyentes se irritaron sobremanera al oír estas cosas. Por la tarde fue Jesús con sus discípulos desde la casa del fariseo Dinotus a caminar un rato, y como pasaran, al llegar a la puerta junto a la casa de Natanael, entró Andrés y lo llamó fuera. Natanael presentó a Jesús a un sobrino suyo, hombre joven, a quien él pensaba entregarle el negocio para seguir luego a Jesús, despreocupado ya. Creo que está disponiendo las cosas para ir con Jesús desde este momento, siguiéndole en su viaje. Después de este paseo entraron en la ciudad, en la parte donde estaba la sinagoga. Unos 12 pobres trabajadores que habían enfermado en el trabajo o accidentes, habían oído la curación de sus hermanos del campo, de las mieses, y con la esperanza de igual curación, se habían introducido en la ciudad y se habían dispuesto en fila delante de la sinagoga para implorar su curación. Jesús pasó entre ellos consolándoles y diciéndoles que tuvieran paciencia por algún tiempo. Pero detrás ya venían los escribas irritados, porque estos extranjeros se hubiesen atrevido a pedir salud a Jesús, puesto que hasta ese momento habían logrado ellos detener a los enfermos. Fueron con furia contra estos pobres enfermos, y aparentando mirar por Jesús, dijeron que no promovieran aquí estorbo y admiración, y se alejasen, que Jesús tenía cosas más importantes que hacer que tratar con ellos, que ahora no era el tiempo de conversar con él, y como los pobres enfermos no se apuraban a salir, los sacaron a viva fuerza. En la sinagoga enseñó Jesús la manera de celebrar el sábado. Trataba de esto el pasaje de Isaías que hoy leía. Cuando así estaba enseñando, miró y señaló a la zanja honda que corría en torno de la ciudad, al borde de la cual estaban pastando los asnos en que habían viajado. Si uno de estos asnos cae en la zanja, ¿podrían sacarlo para que no perezca? Ellos callaron. Preguntó si eso lo pueden hacer con un hombre. Callaron. ¿Permitirían ellos que les favoreciesen en el cuerpo o en el alma en día sábado? ¿Es lícito hacer una obra de misericordia en día sábado? También callaron. Ya que calláis, debo concluir que vosotros no tendréis nada en contra. ¿Dónde están los enfermos que pidieron ayuda delante de la sinagoga? Traedlos aquí. Y como no quisieran hacerlo, dijo: como no lo queréis hacer,
lo haré por mis discípulos. Entonces se consultaron entre ellos e hicieron venir a los enfermos. Estos entraron en estado miserable. Eran 12, unos baldados, hinchados, otros por la hidropesía, de modo que algunos tenían los dedos separados unos de otros. Ahora estaban muy contentos, ya que antes habían quedado sumamente entristecidos por el rechazo de los escribas. Jesús les mandó ponerse en hilera. Era conmovedor ver cómo los menos enfermos dejaban a los más dañados ponerse delante y ayudarse unos a otros para que Jesús los pudiera curar antes. Jesús bajó algunos escalones y llamó a los primeros, que tenían en su mayoría los brazos en mal estado. Jesús oró sobre ellos en silencio, mientras alzaba los ojos al cielo, y pasó su mano sobre los brazos dañados. Luego movió sus dedos, manos y brazos, y les dijo que pasasen atrás y alabasen a Dios. Estaban sanos. Los hidrópicos apenas podían avanzar. Jesús les puso las manos sobre la cabeza y el pecho. Se sintieron mejorados y con fuerzas, pudiendo volver a su lugar. El agua les fue saliendo luego de un par de días. Mientras sucedía esto, se suscitó un gran concurso del pueblo y de otros enfermos que alababan a Dios en compañía de los recién sanados. El concurso fue tan grande que los escribas y fariseos, llenos de ira y de rabia, se fueron alejando. Al fin terminaron con salir de la sinagoga. Jesús entonces enseñó al pueblo sobre la proximidad del reino, de la penitencia y de la conversión hasta la conclusión del sábado. Los escribas, con todo su aparato de preguntas y de capciosas interrupciones, no atinaron a decir palabras. Es en realidad una cosa que causa risa. ¿Cómo habían creído entre ellos poner en aprietos a Jesús y luego ni siquiera atinaron a decir una palabra y perdían toda autoridad delante de él, no sabiendo siquiera contestar ninguna pregunta que Jesús les hacía? جینگ جینگ ساز میاد و از بالای شیراز میاد جینگ ساز میاد و از بالای شیراز میاد شازده دوماتم مخور که نوم زده پارناز میاد یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا